Un metal de 400 gramos con una temperatura de 180 grados centígrados se enfría en un litro de agua a 10 grados centígrados, alcanzando un equilibrio térmico de 12 grados centígrados. Halla el calor específico del metal. Lo primero que debemos hacer será igualar los calores que nos dan en el enunciado, que es calor cedido más el calor absorbido. Dice que eso es igual a 0. Debemos igualar los calores. Entonces nos va a quedar que calor cedido será igual a el calor absorbido, pasa a restar y nos queda menos el calor absorbido. De esta forma miramos los datos del enunciado y nos dicen que es un metal de 400 gramos. Digamos que este cuadrado es un trozo de metal, un metal con una masa de 400 gramos. Vamos a dejarla expresada en kilogramos. Nos queda que 1000 gramos corresponden a 1 kilogramo. Cancelamos las unidades de gramos y nos va a quedar, cancelamos estos dos ceros con estos dos, 4 dividido 10. Nos queda 0.4. 0.4 kilogramos es la masa del metal. Nos dice que inicialmente ese metal está a una temperatura T sub 0, o sea, una temperatura inicial de 180 grados centígrados. Y luego dice que se enfría en un litro de agua. Digamos, hay un recipiente lleno de agua. Dice que tiene un volumen, ese recipiente de agua equivalente a 1 litro, que es lo mismo que decir 1000 mililitros. Entonces el metal que está a 180 grados centígrados se lanza al agua y alcanza un equilibrio térmico de 12 grados centígrados. Es decir, ese dato corresponde a la temperatura final tanto del metal como del agua. Entonces anotamos que primero el dato de la temperatura inicial del agua, que dice que estaba a 10 grados centígrados, y la temperatura final corresponde a 12 grados centígrados para ambos. Entonces tenemos que mirar quién cede calor y quién absorbe. Miramos que el metal estaba a 180 grados centígrados y disminuye hasta 12 grados centígrados, es decir, pierde calor, que es lo mismo decir el sinónimo de ceder. Entonces el metal cede calor y el que absorbe es el agua, porque el agua estaba a 10 grados centígrados y con el metal antes, en vez de enfriarse, se calentó y aumentó su temperatura a 2 grados centígrados. Por tanto, el agua es el calor absorbido. Para aplicar esta ecuación debemos mirar el recuadro azul del enunciado, que nos muestra el calor sensible. La ecuación, que es calor igual a la masa por el Cp por un delta de T. Ese delta de T es una temperatura final menos una temperatura inicial. En algunos casos lo llaman temperatura 2 menos la temperatura 1, pero es lo mismo. Entonces nos va a quedar la ecuación de que el calor, ya no el calor cedido, sino el calor del metal, será igual a menos el calor absorbido, pero será el calor del agua. Entonces vamos a ir reemplazando cada uno de los elementos de la ecuación. Entonces nos queda calor del metal, la masa del metal, que son 0.4 kilogramos, por el Cp del metal, que es lo que queremos hallar, multiplicado por el delta de T, la temperatura final menos la temperatura inicial. Nos va a quedar temperatura final 12 menos 180, que es la temperatura inicial, multiplicado por los grados centígrados, y eso igualado a menos, ahora para el calor absorbido del agua. Entonces nos queda la masa del agua. Para sacar la masa del agua debemos aplicar el concepto de la densidad del agua líquida. Vamos a anotarlo por acá. La densidad del agua líquida corresponde a 1 gramo sobre mililitro. Nos están dando un volumen de 1000 mililitros. La ecuación o fórmula de densidad es densidad igual a masa sobre volumen. Vamos a despejar de aquí la masa.
nos queda la densidad y el volumen que está dividiendo pasa a multiplicar. Nos queda que la masa será igual a la densidad, que corresponde a 1 gramo sobre mililitro, multiplicado por el volumen, que es de 1000 mililitros. Cancelamos las unidades de mililitros y nos van a dar 1000 por 1, que nos da 1000 gramos, que es lo mismo que decir 1000 gramos, que corresponden a 1 kilogramo. De esta forma hallamos la masa para el agua. Entonces íbamos acá menos el calor absorbido del agua, nos queda la masa del agua, que es menos 1 kilogramo, multiplicado por el Cp del agua, que nos lo están dando en el enunciado. Nos queda 4186 joules sobre kilogramos por Kelvin, o se podría indicar por grados centígrados, en este caso para que se nos cancelen las unidades, y eso multiplicado por T2 menos T1, o la temperatura final menos la inicial. La temperatura final, que es 12, menos la inicial del agua, que son 10, y eso multiplicado por grados centígrados. Bueno, aquí iré un paréntesis cuadrado. Entonces nos va a quedar aquí 0.4 kilogramos por el Cp del metal, y aquí 12 menos 180, que nos da menos 168 grados centígrados, igual a menos, aquí nos queda 1 por 4186 joules sobre kilogramos por grados centígrados. Cancelamos kilogramos, nos va a quedar aquí 4186 joules sobre grados centígrados, multiplicado por 12 menos 10, que nos da 2 grados centígrados. Aquí multiplicamos el 0.4 por menos 168, nos va a quedar menos 67.2, menos 67.2, que multiplica al Cp del metal, igual a menos, y 4186 por 2 grados centígrados. Cancelamos las unidades de grados centígrados, nos va a quedar aquí en joules. Entonces 4186 por 2 nos da 8372 joules. El menos lo multiplicamos y nos va a quedar menos 8372 joules. Aquí el Cp del metal nos va a quedar menos 8372 joules dividido menos esto de acá, esta constante, el menos 67.2 que está multiplicando, pasa a dividir menos 67.2. Recordemos que estas unidades es de el 0.4 por el menos 168 grados centígrados, es decir, kilogramos por grados centígrados. El menos se nos cancela y el Cp del metal nos va a quedar 8372 dividido 67.2, eso nos da un Cp, es decir, el calor específico para el metal, de 124.58, 3 periódico, el 3 porque se repite. En el numerador nos queda joules sobre, y en el denominador nos queda kilogramos por grados centígrados.